Mis padres sorprendieron a mi hermano con un BMW nuevo como premio por su graduación. Mientras tanto, yo abría mi propio regalo, una pila de facturas y deudas que ni siquiera eran mías. Mi madre sonrió y dijo, es lo correcto. Hice mi maleta y me fui. Semanas después comenzaron a llamarme desesperados. Por favor, no hablábamos en serio. Jamás imaginé que yo sería quien cortaría el vínculo con mi familia. Siempre pensé que me quedaría cerca, que asumiría responsabilidades, ayudaría cuando hiciera falta y que con el tiempo cuidaría de mis padres. Pero el dinero tiene una forma extraña de mostrarte quiénes son realmente las personas. Me llamo Fernando y tengo un hermano gemelo, Mateus. Desde niños siempre nos trataron de manera distinta. Mateus era el orgullo de la familia, deportista, carismático, el que jamás hacía nada mal a los ojos de nuestros padres. Yo, en cambio, era más reservado. Prefería la lectura a las fiestas, las computadoras al deporte. Nunca sentí resentimiento hacia él, pero siempre supe que entre los dos, él era el favorito. Aún así, nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Nos graduamos el mismo día, con la misma edad. Se suponía que era un momento de celebración para todos. Mateus había seguido el camino tradicional, estudiando administración, mientras que yo tomé una ruta diferente. A los 16 años empecé a trabajar en línea como freelancer y ahorré todo lo que pude. Para cuando nos graduamos ya tenía un buen colchón financiero. No era millonario, pero sí lo suficiente para estar tranquilo. Al día siguiente de la graduación, mis padres organizaron una pequeña reunión familiar. En medio de la celebración, le entregaron a Mateus las llaves de un BMW reluciente. Su rostro se iluminó como si hubiera ganado la lotería. Lo abracé, sinceramente feliz por él. Pero entonces me pregunté, ¿y yo? No esperaba algo grandioso, solo un gesto, quizá un reloj, una carta con palabras de orgullo. Incluso un simple «estamos felices por ti» hubiera bastado. Pero cuando mi padre me entregó un sobre, un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Dentro, había una lista interminable de números y cuentas pendientes. ¿Qué significa esto?, pregunté. Mi madre sonrió con satisfacción. Es lo justo, Fernando. Has trabajado durante años y ahorrado bastante. Es hora de que contribuyas con la familia. Mi padre asintió. Mateus aún no tiene estabilidad financiera. Necesita apoyo para comenzar su vida. Pero tú eres responsable. No te costará nada ayudarnos con esto. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era un regalo. Me estaban cargando sus deudas mientras premiaban a mi hermano con un auto de lujo. Y lo peor es que realmente creían que era lo correcto. Miré a Mateus, esperando una reacción, quizá un poco de incomodidad, alguna señal de que entendía lo absurdo de la situación. Pero él solo se encogió de hombros y dijo, «Vamos, hermano, siempre dices que el dinero no te importa». Fue en ese instante que tomé mi decisión. Respiré hondo, doblé la factura y la metí de nuevo en el sobre. «Gracias por esto», dije con calma. «Me ha dejado todo muy claro». Mi madre sonrió aún más. Sabía que lo entenderías. Le devolví la sonrisa. Luego, sin decir más, subí a mi habitación, preparé mi maleta y me fui. No grité, no discutí, no intenté hacerlos cambiar de opinión. Simplemente me marché. Nadie intentó detenerme. Quizá ni siquiera entendieron lo que estaba haciendo, pero pronto lo entenderían. 2 semanas después comenzaron las llamadas. Al principio eran casuales. «Hola, Fernando, solo queremos saber cómo estás. Llámanos». Después se volvieron más insistentes. «Fernando, necesitamos hablar. ¿Por qué no contestas?» Y luego, la desesperación. «Por favor, Fernando, no era nuestra intención. Solo llámanos de vuelta». Pero no lo hice. No iba a darles la satisfacción de fingir que nada había pasado. Por primera vez en mi vida, estaba eligiéndome a mí mismo. La primera semana después de marcharme, me quedé en un alojamiento barato en otra ciudad. No tenía un plan concreto, pero tenía claro que no iba a volver. Había ahorrado lo suficiente para mantenerme mientras decidía qué hacer. Mis padres, por otro lado, no tuvieron tanta suerte. Para la segunda semana, Mateus empezó a llamarme. Al principio, su tono era arrogante. «Hermano, deja de hacer un drama. Solo regresa de una vez», bloqueé su número. Entonces mi madre cambió de estrategia. «Fernando, cariño, estamos pasando por un mal momento. Sabes que siempre hemos estado ahí para ti. ¿No podrías ayudarnos un poco?». La ironía me golpeó con fuerza. Era la misma mujer que me entregó una factura en vez de una felicitación por mi graduación. Fue entonces cuando llegó el verdadero pánico. Una noche, mientras revisaba mis correos, vi un mensaje de mi padre con el asunto: «Por favor, lee esto». Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad me venció. «Fernando, estamos en una situación difícil. Tomamos algunos préstamos creyendo que podríamos pagarlos, pero las cosas se salieron de control. Mateus no puede ayudarnos y nosotros siempre fuiste el responsable, el que salía adelante sin pedir nada. Juzgamos mal la situación y te pido disculpas por eso, pero realmente te necesitamos. Por favor, al menos llámanos». Leí el correo varias veces. Era la primera vez que siquiera insinuaban que habían cometido un error, pero no era una disculpa real. No estaban arrepentidos por lo que hicieron. Estaban arrepentidos porque me fui. Y ahora, el hijo perfecto
no podía resolver sus problemas. Durante años, vi cómo mis padres favorecían a Mateus, justificaban cada uno de sus caprichos, mientras esperaban que yo fuera el responsable, el que se encargara de todo. Ahora que sus decisiones finalmente les pasaban factura, ¿a quién recurrían? A mí, porque Mateus, su hijo favorito, no tenía cómo sacarlos del problema en el que se habían metido. Cerré el correo sin responder. Unos días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Dudé antes de contestar. Era mi tía Camila. «Fernando, ¿podemos hablar un momento?», preguntó con cautela. «Si es para convencerme de volver, ahórrate el esfuerzo», respondí con frialdad. «Solo escúchame, por favor». Su voz sonaba cansada, casi resignada. «Sé que estás dolido, y con razón, pero tus padres no pensaron que esto terminaría así». Solté una risa amarga. Claro, nunca pensaron que finalmente me cansaría de ser el único que sacrificaba todo. Hubo un largo silencio. Luego, mi tía suspiró. «Fernando, siempre creyeron que lo entenderías, que como eras el responsable, podías manejarlo. Nunca pensaron en cómo te hacía sentir». «No, tía, ellos no creyeron nada de eso. Solo me vieron como un seguro financiero. Si realmente me respetaran, nunca habrían hecho esto». Más silencio. «¿Por qué le compraron un coche a Mateus si tenían deudas?», solté finalmente. «¿Cómo justificaron eso en su cabeza?». Mi tía tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz temblaba. Solo querían darle lo mejor. Pensaron que era una buena forma de celebrar su graduación. No imaginaron que reaccionarías así. Cerré los ojos. No podían entenderlo. No era el coche, no era el dinero, era lo que significaba. No es solo este momento, tía. Siempre fue así. Siempre le dieron todo a Mateus y esperaron que yo me hiciera cargo del resto. Ella no intentó negarlo. Creo que finalmente se están dando cuenta de que cometieron un error, pero no saben cómo enmendarlo. ¿No podrías darles una oportunidad? Me quedé en silencio. Tal vez, dije finalmente, pero tendrán que demostrarlo. No con palabras, con hechos. Gracias, Fernando. Sé que esto no es fácil, pero antes de que pudiera responder, añadió algo más. Mateus también me llamó. Quiere saber si vas a volver. Fruncí el ceño. ¿Y qué quiere? No es tan indiferente como crees. Está empezando a ver la realidad. Eso me tomó por sorpresa. Mateus, dándose cuenta, sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero tal vez, solo tal vez, esta historia aún no había terminado. Los Pine. Días pasaron sin que devolviera ninguna llamada. Hasta que algo inesperado ocurrió. Era jueves por la noche cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé, pero respondí. «¿Fernando?» «Era Mateus». «Sí», respondí seco. Su voz temblaba. Hubo un silencio antes de que hablara. De nuevo. «Lo siento, pero las cosas empeoraron». Mi pecho se apretó. «¿Qué pasó?» Dudó antes de soltarlo. «Mamá y papá no escucharon. Pensaron que podrían arreglarlo solos. Pero ahora», respiró hondo. «Vendieron el coche». Me quedé helado. «¿El BMW?» «Sí, lo único que les quedaba de valor. No tuvieron opción». Me quedé en silencio. «No sé qué decirte, Mateus». Él suspiró. «Yo tampoco. Pero creo que finalmente lo entendieron. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. ¿Ves? Después de todo, las cosas sí estaban cambiando». Escuché el silencio pesado después de que Mateus dijera esas palabras. Vendieron el coche. El coche que mis padres le compraron mientras a mí me entregaban una factura. El coche que simbolizaba todo lo que siempre supe. Que Mateus era la prioridad y yo solo era el respaldo. El que estaba ahí para resolver sus problemas y ser olvidado cuando no me necesitaban. Podría haber sentido lástima, podría haberme sentido culpable, pero no. Sentí una frialdad recorrer mi pecho, una certeza implacable de que esto era solo el principio de su caída. ¿Y qué? Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Mateus guardó silencio por unos segundos. Casi podía imaginar su cara, confundido, como si esperara que reaccionara de otra forma. «Están mal, hermano. No sé qué hacer. Están desesperados. Intenté hablar con ellos, pero no me escuchan. Siguen creyendo que, de alguna manera, todo se arreglará. Pero no es así, Fernando. Todo se está derrumbando». Sonaba distinto. Ya no era la arrogancia del hermano que siempre supo que lo tendría. Todo. Ahora, su tono estaba lleno de miedo y desesperación. «No es mi problema, Mateus». Pude escuchar su respiración pesada por el teléfono. «No digas eso. Son nuestros padres». Solté una risa seca, fría, sin una pizca de humor. ¿Ahora son nuestros padres? Cuando yo era solo el hijo que tenía que pagar sus errores, no decías eso. Ahora que ya no pueden consentirte, de repente son nuestros padres. Sé que me equivoqué. Su voz salió baja, casi un susurro. Solo te diste cuenta porque ya no pueden mantenerte. Silencio otra vez. Sabía que yo tenía razón. Quería colgar, terminar ahí la conversación, pero una parte de mí quería saber hasta dónde había caído la situación. «Dime, Mateus, ¿qué más pasó?» Dudó, pero luego lo soltó todo de golpe. «Las cuentas están atrasadas, la hipoteca también. Sacaron más préstamos para intentar mantener todo a flote. Ahora los bancos llaman todo el tiempo y no saben qué hacer. Ayer, papá se desplomó. Nunca lo había visto así. No habló con nadie en todo el día. Solo se quedó sentado en la sala, mirando la pared. Mi corazón latió más fuerte.
pero no dejé que se notara. Tienen que solucionarlo solos, Mateus. Ya hice mi parte durante años. Ahora les toca a ellos. Suspiró pesadamente. Fernando, sé que estás enojado, pero si esto sigue así, lo perderán todo. Tal vez eso es lo que merecen. La brutalidad de mi respuesta lo sorprendió, pero era la verdad. Mis padres siempre actuaron como si fueran intocables, como si sus decisiones nunca tuvieran consecuencias, porque, al final, yo siempre estaría ahí para sostenerlos. Pero ya no estaba, y estaban cayendo. ¿De verdad no ¿Vas a hacer nada? Preguntó Mateus con incredulidad en la voz. Respiré hondo y elegí mis palabras con cuidado. Tienen a ti. Siempre fuiste el elegido, el favorito. Ahora te toca a ti resolverlo. Colgué antes de que pudiera responder. Los días siguientes, las llamadas aumentaron. Mi padre llamó. Mi madre dejó mensajes llorando. Mateus insistía. Yo no respondí, hasta que llegó la visita inesperada. Era una tarde cualquiera cuando escuché golpes fuertes en la puerta de mi Airbnb. Me levanté con el presentimiento de que no era nada bueno. Cuando abrí, vi a mi tía Camila parada ahí, con el rostro serio. ¿Podemos hablar?, preguntó. No quería, pero algo en su expresión me hizo ceder. Entró, miró alrededor y suspiró. Están mal, Fernando. Muy mal. Crucé los brazos. Eso ya lo escuché antes. Esta vez es serio. Tu papá colapsó ayer. Se desmayó. Mi respiración se detuvo por un segundo, pero no lo mostré. ¿Y? Está en el hospital. Mi pecho se apretó, pero mi rostro se mantuvo inmutable. Eso es culpa suya. Fernando, saben que se equivocaron. Están pagando el precio. Pero, ¿cuánto te cuesta al menos verlos? No soy un banco, tía. No soy su solución mágica. Lo sé, pero sigue siendo su hijo. Esa frase dolió. No porque sintiera que les debía algo, sino porque, por un segundo, me recordó que, a pesar de todo, una parte de mí todavía se preocupaba. Pero preocuparme no cambiaba nada. La miré y negué con la cabeza. Si quieren que los perdone, tendrán que hacer algo más que llorar y pedirme disculpas. Tendrán que demostrar que han cambiado, porque ya no soy ese niño que aceptaba ser el segundo plano, mientras Mateus era tratado como un rey. Mi tía me observó un momento y suspiró. ¿Entonces qué quieres, Fernando? Miré por la ventana, pensando en la respuesta. ¿Qué quería? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Que simplemente reconocieran que se equivocaron y ya no podían usarme? Aún no lo sabía. Pero una cosa era segura, no iba a volver corriendo para salvar a nadie. Si querían arreglar algo, tendrían que hacerlo sin arrastrarme de nuevo a su caos. Mi tía me miró un poco más, luego se levantó. Entonces está decidido. No vas a ayudar. No hasta que demuestren que no me ven solo como su salvavidas financiero. Asintió lentamente y caminó hacia la puerta. Antes de salir, me miró una última vez. Espero que se den cuenta de eso a tiempo, antes de que sea demasiado tarde, y se fue. Me quedé allí, parado, con la sensación de que esta historia aún no había terminado, porque si conocía bien a mis padres, sabía que no se rendirían tan fácilmente. La pregunta era, ¿qué harían? ¿Ahora que ya no podían contar conmigo? Las semanas pasaron y seguí con mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, invertí cada centavo con inteligencia, y poco a poco fui construyendo algo sólido. No fue fácil al principio, pero la tranquilidad de saber que tenía el control total de mi destino era algo que ningún dinero podría comprar. Mientras tanto, mi familia se hundía cada vez más. Lo sabía porque, aunque nunca contesté sus llamadas, los mensajes seguían llegando. Al principio eran ruegos desesperados. Fernando, por favor, solo un préstamo, solo hasta que nos estabilicemos. Luego vinieron las manipulaciones emocionales. ¿De verdad nos vas a abandonar así? Somos tu familia. Y cuando nada funcionó, llegaron los insultos. Eres un egoísta. Siempre has sido frío e ingrato. No caí en ninguna de sus trampas. No me sorprendía. El primero en salir adelante en una familia sin dinero siempre es convertido en el salvador de los demás. Como si el hecho de haber conseguido algo por mi cuenta significara que ahora tenía la obligación moral de cargar con todos. Pero yo no acepté ese rol. Trabajé solo. Nadie me dio la mano cuando estaba ahorrando cada centavo, cuando trabajaba sin descanso para construir algo para mí. Nadie me ayudó cuando me fui de casa sin nada, sin saber qué haría a continuación. Pero ahora que estaba estable, de repente, era el villano por no querer mantenerlos. La ironía era casi cómica. Mi tía Camila fue la última en intentar hacerme cambiar de opinión. Me llamó un domingo por la noche, después de meses sin contacto. No contesté, pero luego me envió un largo mensaje. Fernando, entiendo que estés herido, pero tu familia está sufriendo. Tus padres lo han perdido casi todo. Mateus está intentando sostener la situación, pero no tiene los mismos recursos que tú. ¿De verdad vas a dejarlos caer así? Siempre fueron tu familia, no importa lo que haya pasado. Podrías marcar la diferencia, pero eliges darles la espalda. ¿Podrás vivir con eso? Leí el mensaje y me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Mi respuesta fue breve. Camila, no soy responsable financieramente de nadie más que de mí mismo. Nadie me ayudó cuando lo necesité. No tengo la obligación de solucionar los problemas de los demás ahora. Espero que algún día lo entiendan. Presioné enviar y silencié todas las notificaciones. Después de eso,
La ruptura fue definitiva. Mi familia me excluyó por completo. Dejaron de enviarme mensajes. Las llamadas desaparecieron. Los pocos familiares que antes fingían preocuparse por mí, ahora fingían que no existía. Me trataron como un traidor, un egoísta que abandonó a los suyos en el peor momento. Si alguien ajeno escuchara su versión de la historia, quizás pensaría que yo era una persona horrible, pero nadie de fuera veía los años de desprecio, de indiferencia, los años en los que solo fui un recurso mientras Mateus era el hijo querido. La verdad era que, en el fondo, mi familia nunca me vio como parte de ellos. Yo era solo una inversión, y cuando esa inversión no dio el retorno esperado, decidieron que ya no valía nada. Lo más irónico de todo esto es que ellos seguían convencidos de que tenían razón, porque en su mente yo tenía dinero, había logrado salir adelante. Entonces tenía que ayudar. Así es como funcionan muchas familias. El primero que rompe el ciclo de pobreza siempre es tratado como el salvador, como si el simple hecho de haber conseguido algo significara que ahora debía repartirlo y hacerme cargo de todos. Pero nadie piensa en el otro lado. Nadie piensa en el esfuerzo, en los sacrificios, en el tiempo que lleva construir algo solo. Y lo más importante, nadie piensa en si esa persona quiere cargar con ese peso. Yo no quise. Elegí vivir mi vida sin ceder ante la manipulación emocional de quienes solo me veían como un cajero automático con patas. Y al final, me di cuenta de algo liberador. Nunca los necesité, y por eso logré salir adelante.